Ya está. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Sebastián Páez, soy R3 de Radiodiagnóstico aquí en Toledo. Yo soy María José Risco, que soy R4 de rayos. Y bueno, vamos a contarles brevemente cómo funciona radiología en nuestro hospital. Y básicamente dividimos la charla en dos partes. ¿Por qué elegir rayos como tal? Y por qué elegir nuestro hospital para venir a hacer radiología. Así que vamos a comenzar hablando acerca de qué hace el radiólogo, cuál es nuestro papel. Somos un servicio central, entonces vamos a tener peticiones de todo el hospital, ¿vale? En general va a haber un clínico que va a tener alguna pregunta con su paciente, va a querer saber algo de su paciente y va a hacer una petición de una prueba de imagen, ¿vale? Al ser un servicio central, vamos a recibir peticiones de hospitalización de pediatría, de la UCI neonatal, de la UCI de adultos, de la URPA de cirugía, de quirófano, peticiones de todo el hospital y en particular nosotros tenemos también algunos hospitales aledaños que también ocasionalmente tenemos peticiones, ¿vale? El médico nos va a hacer una pregunta respecto a su paciente y nosotros vamos a tener que decidir si la petición que está haciendo el médico es la indicada para este paciente y para la sospecha que tiene el médico. Vamos a elegir la prueba o simplemente confirmar que efectivamente la prueba que nos están pidiendo es la prueba idónea para este paciente. Y vamos a planificar el estudio. Muchas veces, o bueno, eso es algo que yo en la residencia aprendí, es algo que no tenía conciencia de que se hacía, de que los tags, por ejemplo, pueden variar, las resonancias varían mucho y tú tienes que protocolizar los estudios, es decir, si va a ir con contraste, si va a ir sin contraste, cuántas fases se van a hacer, qué secuencias se van a hacer en la resonancia magnética, porque muchas veces vemos los estudios y pensamos que es como algo que se hace automáticamente y no. Al final, los radiólogos siempre están detrás de esa planificación de las pruebas de imagen y es un papel muy importante que muchas veces no se ve de cara al público, incluso a los demás especialistas. Posteriormente vamos a hacer la adquisición, que vamos a estar junto a los técnicos de imagen supervisando la adquisición de esta prueba de imagen que previamente habíamos protocolizado. Y posteriormente vamos a hacer la interpretación, la lectura y la generación de un informe, que es lo que la mayoría conocemos de los radiólogos que hacen sus informes, pero vemos que detrás de todo esto hay bastantes pasos que tenemos que hacer y otra carga laboral que muchas veces no se ve de cara a los pacientes o a los demás especialistas. Este trabajo hace que estemos en contacto bastante estrecho con diferentes médicos. Estamos todo el rato hablando con los médicos que nos hacen las pruebas de imagen o nosotros los llamamos por cualquier duda de este paciente, si lo han operado de esto, si le han hecho otra cosa, cualquier antecedente, cualquier duda. Y asimismo ellos bajan a consultar cualquier duda, a planificar mejor algún procedimiento quirúrgico en tumores complejos. Siempre estamos en contacto con los demás especialistas, ¿vale? Puntos positivos de la especialidad. Estos son realmente relativamente personales, son los que yo saco. Y comenzamos porque vemos toda la medicina, es decir, que es una especialidad completamente transversal en la cual no dejamos de ver ningún grupo de pacientes, ni dejamos de ver alguna patología. Vemos toda la patología, pero de otra forma. Vemos la patología en imágenes. Y al ser tan amplia, vamos a tener una tendencia a la subespecialización, es decir, que aunque en la residencia veas de todo, posteriormente te vas a dedicar a lo que más te guste y eso también es algo muy positivo porque alcanzas a ver toda la radiología y luego ya dices, me gusta la radiología pediátrica o me gusta la neuroradiología y te dedicas a lo que más te llame la atención y lo que veas que es más afín a tus gustos. Es decisivo para otros médicos, esto me parece bastante positivo, pero es también algo que conlleva una gran responsabilidad, porque muchas veces, y más del 80% de las decisiones terapéuticas que se toman en el día a día en un hospital tienen por detrás alguna prueba de imagen. Siempre estás trabajando con tecnología de punta, esto lo vamos viendo día a día con con la aparición de nuevas técnicas de imagen, con la inteligencia artificial, la radiómica. Es una especialidad que va cambiando y que
es bastante dinámica, entonces tienes que estar dispuesto a estar siempre actualizándote en cuanto a la tecnología. Es diagnóstica y es terapéutica. Vamos a tener la mayor parte del radiodiagnóstico, que es hacer diagnósticos y todo, pero la parte de intervencionismo muchas veces la dejamos de lado y no solo hacemos más diagnósticos con biopsias y con diferentes procedimientos, sino que también tratamos muchas patologías, ¿vale? Y son procedimientos bastante interesantes. Tiene reconocimiento internacional, tiene bastante salida laboral y en general tiene una buena calidad de vida y somos médicos felices, como lo demuestra esta encuesta que se hizo de las diferentes especialidades, donde está la satisfacción general con la carga de trabajo. Y si bien es cierto que la carga de trabajo está en, o sea, es una de las especialidades con mayor carga de trabajo, vemos que la satisfacción en general es bastante buena también. Que, como decía antes, es toda la medicina en imágenes, en una guardia, en nuestro hospital, por ejemplo, es fetal de urgencias, que es hacer una resonancia a una mujer embarazada para ver cómo está el feto y la placenta y todo lo demás. Hacer un código ictus, ver diferentes politraumas, hacer rezos cardíacas, hacer estudios de osteomuscular. Es una variedad de patologías que siempre tienes dispuesta para ver, no solo en las guardias, sino en tu día a día. Y un poco los puntos negativos, que para mí no todos son negativos, tenemos el trabajo de oficina, que realmente es algo que sí, personalmente me gusta y no me molesta estar informando con un café y con mi música en el día a día. Está alejado de consultas y de planta. Esto para algunos puede ser algo negativo, por eso lo puse aquí, pero para mí tampoco. Yo con no pasar una planta estoy muy tranquilo. Y tenemos poco trato directo con el paciente. Esto es verdad, aunque depende de la especialidad que quieras hacer, o sea, de la subespecialidad que quieras hacer después. Siempre está la mama, por ejemplo, que estás haciendo ecografías, viendo las mismas pacientes siempre, haciéndoles todos sus controles, haciéndoles las biopsias, luego cuando vienen a quirófano tienes que ponerles el acuerdo. Ahí estás en contacto bastante estrecho con la paciente. Y hay otras, si haces más ecografías o más intervenciones, no vas a tener contacto con el paciente, pero es verdad que no es el mismo contacto y el mismo trato que en otras especialidades. Así que si lo que más te gusta es el trato con el paciente, a lo mejor no es la especialidad. Es bastante amplia y esto lo pongo acá también porque es un arma de doble filo al final. Tienes que estudiar muchísimo a lo largo de la residencia porque es toda la patología, pero en imágenes. Si lo que buscas es reconocimiento social y que te estén agradeciendo y que tengas este reconocimiento, pues no es la especialidad, no es tu especialidad tampoco, porque en el día a día pasamos desapercibidos muchas veces, somos una especialidad un poco invisible. Los médicos muchas veces atribuyen pues, algún diagnóstico brillante que tú pudiste hacer en un TAC, pues a su médico que lo trata, al médico que le informa sobre su patología, al oncólogo, a los neumólogos, a los especialistas que les informan sobre su diagnóstico, ¿vale? Entonces, muchas veces estamos invisibilizados. Y esto lo pongo simplemente de escasos conocimientos farmacológicos, porque es algo que vas perdiendo. Al final, si no estás tratando pacientes, si no estás dando tratamientos todos los días, pues es algo que vas perdiendo. Y los conocimientos técnicos, que si bien no se busca profundizar tampoco en toda la física de cómo se adquieren las imágenes, sí es algo que tienes que entender para saber cómo se están generando las imágenes que tú vas a interpretar, porque hacen parte de nuestro trabajo. Así que requiere un esfuerzo extra. Me toca. Bueno, y ahora vamos a hablar ya de rayos en el Hospital de Toledo, ¿no? El ambiente, aunque lo hemos puesto el primero, pero lo voy a dejar para el final de la diapositiva, porque al final, bueno, es la parte más subjetiva y quiero hablar bien de ello, ¿no? Entonces, normalmente hacemos entre 5 y 6 guardias al mes. No se hacen guardias de puerta. Bueno, esto a mí me parece bastante importante también que lo preguntéis cuando preguntéis por rayos en otros hospitales, porque bueno, yo creo que la especialidad ya de por sí es bastante corta para todo lo que abarca, ¿no? Y entonces a lo mejor el hecho de hacer guardias de puerta, aunque sí que es verdad que te da mucho conocimiento clínico y tal, quizá te quita parte de conocimiento de rayos que ya es suficiente lo que hay que aprender. Además que en las guardias, como veréis, se aprende una barbaridad y se ve patología de todo tipo. También nos hacen guardias de mochila. ¿Esto qué significa? Las guardias de mochila al final son guardias de menos horas.
que se hacen a lo mejor por las tardes, se viene de R1, estás un ratito por las tardes y tal. Aquí directamente el R1 a partir de julio, ¿no? Del segundo mes, sí, del de segundo cuando mes, entre. empezaría a hacer 24 horas, o sea que desde el primer momento ya sabe lo que es una guardia de verdad y está ahí al 100%. Además, esto se compensa con que los primeros meses de rotación se intenta que sea en la urgencia para que poco a poco el R1 pues vaya habituándose a lo que es la patología urgente y qué es lo que significa y cuál va a ser su función y bueno, lo que vemos en las guardias. Luego, de R1 nunca se hacen guardias solo. Esto también es muy importante de cara a tener en cuenta que estás supervisado todo el rato. No tienes esa sensación de soledad que a lo mejor puedes tener de R1, que todo te viene de nuevas, no sabes cómo gestionar las cosas, lógicamente. Muchas veces no sabes cómo manejarlas. Y entonces, bueno, importante siempre vas a estar acompañado de un resi mayor. ¿Vale? Y aparte hay 2 adjuntos de guardia presencial, que eso ya en los últimos años hay 2 adjuntos y la verdad es que yo que he vivido con un solo adjunto y ahora con 2 adjuntos hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Te pueden dedicar más tiempo a ver contigo los estudios. En general estás más tranquilo, el ambiente de la guardia es mejor, o sea que yo creo que esto también es muy importante, esta mejora que ha habido en los últimos años. Luego siempre hay un equilibrio entre la supervisión y la autonomía, ¿no? De resi pequeño estás prácticamente supervisado en todo y poco a poco, conforme vas rotando en las diferentes secciones, pues vas adquiriendo autonomía, ¿no? Se te va dejando un poquito el nivel de autonomía acorde a tus rotaciones y bueno, y acorde a lo que tú estés más interesado en general. Y luego, muy importante a nivel de Toledo, que es el centro de referencia a nivel de Castilla-La Mancha, tanto para politraumas, códigos ictus, en radiología pediátrica. Esto muy importante, creo que hay alguien privado. Genial, ya no. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque vemos toda la patología. Llega aquí patología de toda Castilla-La Mancha y de todo tipo, ¿vale? Y esto yo creo que es fundamental encontrarse con ello en la residencia. ¿Vale? Es verdad que a lo mejor ya junto no tienes necesidad de meterte en embolados tipo politrauma y tal, y a lo mejor en un hospital un poquito más pequeño no tienes este tipo de patologías y al final, bueno, pues casi que mejor para tu tranquilidad, ¿no? Pero este tipo de patologías a lo mejor tan graves, tal, yo creo que es importantísimo verlas durante la residencia, saber manejarlas durante la residencia, que es cuando realmente vas a tener apoyo de adjuntos o de resis mayores que te van a poder echar un cable y te van a ayudar a manejarlo bien y como debe ser, ¿no? Y aparte también muy importante que en el Hospital de Toledo, que ahora mismo ya sí que contamos con todas las especialidades, exceptuando cirugía torácica, que se mandan estos pacientes al Puerta de Hierro. Y esto importante en el sentido, primero, de que ya tienes contacto con prácticamente todos los clínicos, todos los cirujanos, que al final yo creo que eso a nivel de formación es fundamental. Y luego que no se van los pacientes a otros hospitales, que igual a nivel de formación pues yo creo que es muy importante, ¿no? Y luego ya pues lo que quería hablar al final de la diapositiva, el ambiente, bueno, yo ya llevo 4 años aquí, yo estoy encantada, tanto con los resis, los adjuntos en un servicio bastante joven ahora mismo, y bueno, puedo decir que no he tenido problemas de tipo poner guardias, no hemos tenido problemas, yo creo que en general, de cara a que alguien ha tenido un problema, intentar suplirle. O sea, que en ese sentido ahora mismo tenemos un equipo que además salimos fuera, nos llevamos fenomenal entre todos y yo creo que, bueno, eso también de cara a elegir un sitio u otro, yo creo que, bueno, yo lo tuve con suerte, la verdad, y yo creo que todos más o menos estábamos muy contentos en ese sentido, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, también eso, el ambiente me parece que está muy bien. Entonces, seguimos. Las secciones estamos divididos por órganos y sistemas. Empezamos radiología de urgencias, lleva poquito tiempo, bueno, poco, ya llevará 2 o 3 años más o menos, desde la pandemia. Ya tenemos la sección de radiología de urgencias, que además desde R1 es donde empezáis, yo creo que a rotar, y luego ya estamos divididos en radiología, tenemos la radiología de abdomen, la radiología de tórax, antes estaban juntos, pero ya sí que están separados y están bien separados. Musculoesquelético, radiología de mama, pediátrica, luego también tenemos radiología intervencionista a nivel periférico y también neurointervencionismo con trombectomías y con todas las cosas que hacen los neurointervencionistas. Como rotaciones externas, esto, bueno, se queda un poquito ya quizá obsoleto porque medicina nuclear, en principio, antes sí que hacíamos un mes en el clínico, pero ya empieza el servicio de medicina nuclear, va a empezar a funcionar en Toledo, o sea que lo que se espera es que a corto plazo ya se empiece a rotar aquí en medicina nuclear. Y luego, bueno, siempre pues que se favorece el que el residente, si está interesado
en algún campo específico de la radiología, pues que dentro de las optativas que marcan el BOE, dentro de la formación del radiólogo, pues sí que se favorece que te vaya. Yo ahora mismo, por ejemplo, me he ido al Puerta de Hierro durante 2 meses para hacer neuroradiología, que era lo que a mí me gustaba, y desde mi servicio pues me han dejado sin problema, ¿vale? Luego, las sesiones, hacemos sesiones de servicio los lunes, jueves y viernes. Normalmente son sesiones temáticas o a lo mejor revisión de casos, pero bueno, eso sí, al final normalmente las asumen los residentes, a lo mejor toca como una sesión al mes o así. Bueno, es una forma al final de aprender y la verdad es que se aprende bastante con ella. Los adjuntos también. Los adjuntos también hacen de vez en cuando. Pero bueno, más o menos, en global, a cada residente le puede tocar una sesión al mes, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí una cada 2 meses, más o menos. Luego, la sesión general es obligatoria para los residentes, se hace los miércoles, que eso, bueno, cada día pues lo hace un servicio. Y luego también pues hay comités de todos los cánceres, ¿vale? Está el comité de tórax, de la amiga de mama, de onco, pediátricas, sarcomas. Es verdad que los radiólogos a lo mejor no van a todas, pero bueno, sí que se está intentando cada vez más, yo creo, ir a contar con la presencia del radiólogo en todo este tipo de comités. Y luego, seguimos, como la equipación que tiene el Hospital de Toledo. Ahora mismo contamos con 3 equipos de escáner, uno en la urgencia y 2 para pacientes hospitalizados y de consulta. Luego tenemos un equipo de escáner espectral, todavía no lo han instalado, pero bueno, la intención es que venga ya a lo largo de este año, que el escáner espectral, aunque tenga las mismas, tiene también las aplicaciones que tiene un escáner normal, pero se puede aprovechar un poco más para cierto tipo de patologías. Ya lo están instalando en muchos hospitales y en Toledo vamos a contar con uno de ellos en poco tiempo. Luego también contamos con 2 equipos de resonancia de 1,5 teslas y un equipo de reso de 3 teslas, 8 ecógrafos y en aumento. Luego ya también contamos con 2 mamógrafos digitales, una mesa para biopsia estereotáxica de mama. Luego tenemos 2 angiógrafos digitales, un monoplano y un biplano, y un arco en C, ¿vale? Y luego también tenemos equipos en el resto de hospitales del CHUT. ¿Esto qué significa? El complejo hospitalario de Toledo antes formaba parte de muchos hospitales diferentes. Ahora es verdad que se está intentando todo centralizar en este, que es el nuevo, digamos, que ya sí que estamos aquí al 100%, aunque todavía queda un poquito de trabajo en el Virgen del Valle y el Hospital Provincial, pero es verdad que los resis ya no vamos a esos hospitales, ¿vale? Y luego, ¿por qué elegir Toledo? Bueno, sí, pues yo creo que más o menos ya lo he ido diciendo en lo que he contado, pero bueno, en principio es un servicio muy completo, ¿vale? Que contamos con todas las máquinas, contamos en general, el hospital cuenta con todos los servicios, entonces yo creo que a nivel de formación no se queda corto en ningún punto, ¿vale? Aparte eso es un centro de referencia a nivel de códigos ictus, del politrauma, ¿vale? Entonces se mandan algunas de las patologías en Castilla-La Mancha cuando son complejas o son subsidiarias de tratamientos por neurocirujanos, se mandan aquí y al final nosotros también tenemos que realizar esos estudios. Tiene mucho volumen de pacientes, que esto de cara a la formación es fundamental, porque al final la patología vas a ver muchísima patología. Y luego también, pues esto que no lo he tocado todavía, pero me parece súper importante también que se favorece mucho que los residentes vayan a cursos y congresos en general. O sea, yo creo que puedo decir que en mi formación, vamos, este año prácticamente también, hemos ido a más o menos todos los congresos y cursos que se contemplan dentro de las sociedades diferentes de radiología, pues ya al Congreso de Viena, al Congreso de Chicago, hemos ido a Monfragüe, también se presenta, Gijón, hemos ido a Valencia, a la SEUS, o sea, y creo que se favorece por parte de tutores, también por parte de mi jefatura y tal, que vayamos a este tipo de cursos y de congresos, ¿vale? Luego, por otro lado, sí que creemos que hay un adecuado equilibrio entre la supervisión y la autonomía, ¿vale? Poco a poco, como os he ido comentando, se va haciendo uno más autónomo con el tiempo. Y luego sí que contamos con todas las máquinas, que para que nos entendamos, que hay ahora a nivel de mercado, ¿no? Y luego el Hospital Nuevo, antes es verdad que estábamos en el Virgen de la Salud, que él contaba también con este tipo de tecnología, pero es verdad que ya estamos en un hospital nuevo, el ambiente en general es mucho mejor, obviamente, yo creo que hemos ido a mejor y bueno, y eso, a nivel de equipación creo que no me falta nada. Y luego, pues nada, aquí algunas fotos, esta foto yo no la elegí. Estas fotos es en la sesión general, que es la que se hace los miércoles para todo el hospital, estas son BICORs. Luego esto es, bueno, nuestra sala de sesiones, que soy yo dando una sesión, te voy a matar. Luego tenemos las fotos, por ejemplo, en Chicago, en el Congreso de la Cera, que fue en Córdoba, en la SEUS también.
Y bueno, aquí pues esto, además, como fue la pandemia, que es verdad que estuvimos ahí unos años que no hubo congresos ni cursos y tal, sí que es verdad que se favoreció que luego, aunque fuéramos 6 residentes, pero que intentáramos ir todos y no perder esos congresos o esos cursos que en su día no se pudieron celebrar por el tema de la pandemia. Y luego, bueno, pues más fotos un poco ya de quedadas externas, ¿no? Aquí, bueno, pues este sí queda en Córdoba. Estos son los R3 tomando margaritas. Luego quedan Javi y Jaime, que son los R2 actuales, que esa fue la primera vez que la primera vez que os conocisteis. Y luego esta es la despedida de bueno, las que son ahora A1, que esta es la del año pasado, que bueno, pues no. Ahí. Y bueno, estos somos más o menos los resis de ahora, Marial ya alguna adjunta ahí. Y bueno, somos eso, 3 por año y nada, que la verdad es que yo creo que en general están muy contentos todos. Se favorece mucho que se queden los que se han formado acá. Por ejemplo, María José queda de adjunta de neurodiagnóstico y la mayoría de las que han sido mis residentes mayores se han quedado y están trabajando acá y están contentos. Y nada, esto, bueno, os hemos dejado al final un poquito las rotaciones que hay. Esto sería un ejemplo de una de las rotaciones de uno de los residentes que hay. Y ya está, ¿no? Ya estamos abiertos a preguntas, ya lo que sea. A ver, si hay alguna preguntilla o algo. La verdad es que lo habéis explicado todo, pero tenemos pocas dudas. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, puede escribirla o abrir el micro. De todas formas se quedará grabado. Sí, hombre, yo lo que quiero decir que si alguien tiene dudas y tal, yo siempre recomiendo muchísimo que vayáis a los sitios. O sea, yo cuando dudaba entre especialidades súper diferentes, que no tenían nada que ver ninguna con la otra, y al final el hecho de preguntar, el hecho de ir a ver el servicio, ver un poquito el ambiente, el feeling que te da así de primeras, yo creo que eso también es fundamental de cara a elegir una especialidad. Y bueno, pues eso. Nada, yo, o sea, es que recomiendo hacer rayos. Yo en su día no pude ir a ningún hospital porque estaba en la pandemia en Colombia, pero preguntar y hablar con los residentes, sobre todo, saber si hacen planes fuera del hospital, qué tan contentos están, si se quieren quedar ahí. Esos son indicadores de si el sitio es una buena opción, si la gente termina y se va de ahí o no la contratan, o sea, es por algo. Luego en otros sitios se pueden decir que las guardias son muy tranquilas, pero a lo mejor no son sitios con un bajo volumen de pacientes, que no se hacen politraumas, no se hacen ictus, no se hace pediatría, pues son sitios en los que probablemente las guardias sean mejores, pero es que vas a tener una falencia en ciertas cosas que seguramente en todos los sitios lo van a suplir, pero bueno, que son cosas que hay que ver en la especialidad. A ver, aquí se trabaja. El volumen es, sí. Pero bueno, también creo que esto a mí me lo dijeron y estoy completamente de acuerdo en que las guardias, aunque puedan ser malas, porque buenas no son, sobre todo en comparación a lo mejor con otros centros, pero es verdad que creo que tampoco se hacen tremendamente pesados, porque como tienes tanta patología diferente, ¿no? Y que nunca estás solo. Sí, y creo que en ese sentido está muy bien. La pregunta es millón. ¿Lo veis un poquito, pero? Yo sí. Yo también. No, sí, de verdad lo digo además. Sí, se va a quedar a trabajar. Y a lo contrario, ¿sabes? A ver qué va a decir. Y yo también cogería. No, pero sí lo cogería, la verdad es que sí. Luego eso, dentro de las opciones que tenía, también hay que ser realistas, ¿no? En todo. Dentro de las opciones que tenía, yo creo que elegí la mejor. Obviamente no conozco, pero al final, pues por conocer a residentes en otros centros, tal, ver cómo funcionan en otros sitios, que también lo he visto, y ver el ambiente que hay en otros sitios y tal, pues yo sí lo cogí. Muy bien. Pues muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Encantados. Bueno, pues nada. Muy bien. Y si quieren venir, estás pues sí, invitados. Acá, bienvenidos. Bueno, pues nada. Adiós. Que estoy ya, Rafa.